Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Qué bueno es el Señor. Lucas, su capítulo 18, verso 9 en adelante. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, gracias por estas palabras que son poderosas, Señor. Yo doy gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Te pido que tú ministres poderosamente a través de estas palabras, mi Dios, y que seamos edificados, Dios mío, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. ¿Se pueden sentar, mis amados? El tema de este sermón: cuidémonos de la actitud de los fariseos. Cuidémonos de la actitud de los fariseos. Amén. Las palabras que acabamos de leer, una de las parábolas más poderosas que tiene la Biblia, Jesús hablando de la humildad, de la actitud que todos debemos de tener. Jesús dando a entender de dónde depende la salvación, que los hombres por sus propias obras no serán justificados sino por la fe en Cristo Jesús. Que cuando el hombre viene al arrepentimiento y reconoce su situación, su estado pecaminoso, es que puede alcanzar el perdón de Dios. En esta ocasión hay un escenario que Cristo quiere que todos entendamos, y hace mención de dos personas, dos polos opuestos: un fariseo y un publicano. Y para entender un poquito más profundamente lo que Jesús quiere decir, los fariseos siempre vemos a este grupo elitista siempre haciendo confrontación con Jesús. Y también vemos a Jesús cómo lo confronta a ellos también. Y esta secta religiosa de judaísmo existía antes de Jesucristo. Según algunos eruditos, el significado de ellos, los separados o separatistas. Es lo que significa la palabra fariseo. Y este grupo de personas eran muy apegados a las leyes de Moisés y a las ceremonias que se hacían. Y eran personas con una cosmovisión de servir a Dios solamente centrado en las cosas externas, en los rituales, y eran muy religiosos, por cierto. Amén. Este grupo de personas evitaba a los gentiles. Este grupo de personas, de una manera u otra, siempre estaban lejos de los demás. Se sentían superiores, se sentían mejor que los demás. Y por eso vemos que Jesús utiliza este ejemplo. Este grupo de personas, llamados los fariseos, dice ahí Claudio Josefo que desde los tiempos de Juan Hircano
En la mitad del siglo II antes de Cristo, los fariseos ya eran un grupo influyente. Josefo escribió acerca de ellos. Este grupo de los fariseos gozaban de mucho privilegio. Josefo dice, gozan de tanta autoridad en el pueblo que si afirman algo incluso contra el rey o el pontífice, el sumo sacerdote, son creídos de tanta influencia que tenían. Ahora bien, los fariseos, esta influencia no vino así nomás, fue ganada, fue ganada, porque ellos se sentían que al ser muy apegados a la ley, y recuerden que es un grupo que viene de hace mucho tiempo atrás, muy apegado a la ley, la cultura griega, que era una cultura bien pagana, una cultura elitista, era una cultura hedonista, ellos de una manera u otra trataron de conservar su religión, conservar sus principios y mantener su identidad, a tal modo que fueron perseguidos. Antíoco Epifanes se levantó contra ellos, pero ellos mantuvieron sus principios y dijeron, nosotros no nos vamos a torcer, no nos vamos a torcer. Y ese grupo dice que ellos de una manera u otra salieron de un grupo llamado los hasideos o hasidín, el término hebreo. Este grupo hasidín, que eran los piadosos, un grupo de hombres celosos de la religión, que actuaban bajo sus principios doctrinales. Este grupo de personas, al ver lo que se estaba moviendo, los hasidín, se separaron en dos grupos. En dos grupos, de ahí vienen y salen los famosos saduceos, que tenían ciertas similitudes, pero los saduceos eran más apegados al gobierno. Tenían esa influencia del gobierno. Los fariseos, en este caso, eran personas que iban en contra del gobierno. Abiertamente, ellos se sentían oprimidos por el gobierno y sentían que Roma no era digno de estar al frente de ellos. Entonces, ese grupo de personas, por sus principios que enarbolaban y que en un momento dado arriesgaron su vida por sus posturas, comenzaron a tener mucha, pero mucha influencia y no pudieron destruir a este grupo. De ahí salen los famosos fariseos que nosotros conocemos hoy en día, que se convirtieron en enemigos de Jesús. Los fariseos, al sentirse mejor que los demás, Claudio Josefo habla de ellos, dando a entender sus principios doctrinales y su forma de ser. Era una forma superlativa. Ellos se sentían, por eso le decían los apartados o los separatistas. Y no porque fueran santos, sino porque entendían que juntarse con un gentío, con personas populares del pueblo, ellos podían afectar su santidad. Se podían, como digo yo, que hay personas que cuando le dan la mano a alguien se sienten como que son inmundos, ¿sabes? Yo soy tan santo, soy tan puro que lamentablemente si estoy entre ustedes me podría lamentablemente contaminar. Esa era la mentalidad de ellos. Así eran los fariseos. Y esa actitud ya la enarbolaban. Eran exagerados en todo lo que hacían, tratando de dar a entender esa santidad, esa pulcritud, esa devoción hacia Dios. Ay, Señor, bendito Dios. Y Josefo sigue diciendo, creen también que el alma le pertenece a un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrán premio o castigo según que se haya consagrado a la virtud o al vicio. En cuanto a lo que practiquen lo último eternamente estarán encerrados en una cárcel, pero los primeros gozarán de la facultad de volver a esta vida. Eso habla de las antigüedades de los judíos. Ellos entendían de la inmortalidad del alma claramente. Y dice la historia que también entendían que los malos iban a ser castigados y los buenos iban a ser recompensados. Ellos creían en la resurrección también. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, pero ellos sí estaban claros en esto. Y dice, atribuyen todo el destino y a Dios y creen que la facultad de actuar bien o mal depende en gran parte del hombre mismo, pero que el destino debe colaborar en cada acto particular. Este grupo de personas, ellos tenían diferencia con los saduceos, pero dentro de esa diferencia, a la hora de la verdad, lamentablemente echaron la diferencia a un lado cuando se trató de Jesús. Y eso yo siempre lo digo,
que cuando se trata de tumbar la cabeza a alguien, hay personas que son enemigos y se hacen amigos, porque es un enemigo en común que tienen. Entonces los fariseos, los saduceos, veían a Cristo como una amenaza y ahí unificaron fuerza, porque hay que quitarlo de medio. Bendito Dios. Entonces estas personas trataban de impresionar a los demás con esa justicia propia de ellos. Dice que ensanchaban las cajitas que contenían las escrituras, los versos bíblicos, la ensanchaban y que llevaban puestas como resguardo y agrandaban los flecos de sus prendas de vestir, la agrandaban porque tenían versos bíblicos, los de ellos eran más grandes, para que vean que la palabra está en mí. ¿Me entiende? La vestimenta, ellos la ponían entonces lo más santa posible, lo más largo, lo más bien vestido y limpio, para que tú veas lo que hay dentro de mí. Se lo reflejamos lo externo. Amén. Gloria al Señor. Pero dentro de todo esto, amados hermanos, amaban el dinero y deseaban también prominencia y títulos lisonjeros. Por eso es que Jesús lo confronta en Mateo su capítulo 23 y le habla en el verso 5 ahí claramente de lo que ellos buscaban y perseguían, de la hipocresía de ellos. Amaban el dinero también, le gustaba el dinero, como muchos hoy en día. Dice que eran tan tendenciosos al aplicar la ley que la hacían gravosa para el pueblo, insistiendo en que se observase según sus conceptos y tradiciones. O sea, es como cuando yo quiero que tú seas cristiano, pero a mi manera. Y te la hago difícil, donde te digo, como la iglesia católica, que los únicos iluminados eran ellos y la parte del pueblo no podía entender las escrituras. Por eso fue que se enarboló el lenguaje, el latín, este lenguaje, como un idioma angelical. El idioma angelical donde solamente ellos eran los iluminados y ellos eran los que entendían la palabra y el pueblo ignorante. Entonces lo que ellos quisieran transmitirle al pueblo, el pueblo tenía que aceptarlo. Por eso ustedes ven que la Edad Media fue una de las edades más sombrías que tuvo la tierra en cuanto a religión se refiere. Porque había muchas cosas dogmáticas, muchas supersticiones, porque solamente era lo que se decía o lo que le decían, eso era lo que se aceptaba. Las personas no se les enseñaba a discernir entre la verdad, porque la verdad estaba oculta. Vemos a este grupo de personas aquí que ellos están tratando de que las personas sirvan a Dios, pero conforme a sus propias interpretaciones y conceptos. Y vemos, dice la historia y la Biblia nos enseña en Mateo 23, que estas personas, es decir, hablando de justicia, misericordia y fidelidad y el amor de Dios, lo perdieron de vista por completo. Se le olvidó verdaderamente lo que es la misericordia de Dios. Se le olvidó lo que es la fidelidad a Dios. Se le olvidó lo que es el amor a Dios. Se le olvidó lo que es justicia. Alabado el Señor. Estas personas se esforzaban en gran manera por hacer a las otras personas judíos prosélitos. O sea, aún a los gentiles, si había que llevarle la palabra para que se convirtiesen a la religión del judaísmo, ellos lo hacían. Jesús le dice: óyeme, ustedes andan por mares, mueven cielo, tierra y mar para hacer a una persona judío prosélito. Ustedes se esfuerzan. Sin embargo, cuando llegan y ya logran de que la persona haya aceptado su religión, lo hacen más hijo del infierno que antes. Jesús no fue un flaqueche. Jesús lo confrontó. Entonces, cuando se trata de Jesucristo, ellos no iban de acuerdo con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, según ellos, no guardaba el sábado como debía de guardarlo. Porque Jesucristo hacía bien el sábado, sanaba el sábado. Y yo tenía, ese día es tan sagrado que no se puede hacer nada. Y condenaron a Cristo. Tú no puedes sanar el sábado. Ojalá que este tenga 40 años que no camina, que tenga la mano seca. ¿Por qué lo sanaste? Si el sábado tú no podías hacerlo. O sea, tú no puedes aplicar el amor y la misericordia en este día de consagración a Dios. Y Jesús le dijo: óyeme, la verdad es que ustedes son un hipócrita grande. La verdad es que ustedes son terribles. Esa apariencia piedosa que tienen, sin embargo, dentro de ustedes no hay nada. Y le decía: muy bien, pero
Si un día de reposo se le cae a usted un buey, un asno, en un hoyo, una barranca, ¿por qué día de reposo lo van a dejar ahí? No, nosotros lo sacamos porque no vamos. Entonces para ustedes es más importante el burro, el buey, el caballo que le pertenece a ustedes, para no perderlo, aunque sea día de reposo. Si tuvo un accidente o algo, hay que socorrerlo. Entonces este caballero que tiene 40 años, 50 años, esperando un milagro de Dios, y hoy a mí me ha placido hacerlo con él, ¿por qué ustedes quieren impedirlo? Entonces ellos criticaban a Jesús por eso, porque Jesús no se adhería a sus tradiciones. Ellos criticaban a Jesús porque Jesús compartía con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. Ay, que eran los más odiados, esos publicanos. Ellos no querían saber de los publicanos. Sin embargo, Jesús se trataba con ellos. Incluso cargaba a un publicano como discípulo de Cristo. Pastor, Leví, Mateo, el que escribe Mateo, era publicano. ¿Entiende? Entonces esto contrastaba. Ve de que uno de sus discípulos que nos cobró muchísimo dinero y cobraba, que el traidor, alabado el Señor, es para que entienda, amado. Entonces ellos odiaban a Jesús por esto. Amén. Porque los fariseos entendían que tales juntas, estar con esas personas, era un acto de contaminación. No observaba la ley como ellos. Entonces Jesús, en un momento dado, prácticamente rompe con esa mentalidad tradicionalista que había en el pueblo. Prácticamente es un desafío. Ellos criticaban a Jesús, a los discípulos, porque no se sometían al lavado de las manos. Oye, mira cómo comieron, no se lavaron las manos. Están contaminados. Hay inmundicia en ellos. No lavan las manos. Se contaminaron. Jesús tiene que confrontarle y decirle: óigame lo que le voy a decir. La verdad es que usted es un hipócrita grande. Porque hayamos comido y no nos lavamos las manos, ya estamos contaminados. ¿Y el corazón de ustedes cómo está? Porque lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ahora lo que sale de la boca es lo que contamina. Lo que tú tienes en tu corazón y expresa por tu labio es lo que puede contaminar. Es confrontando ese estilo de vida piadosa e hipócrita. Bendito el Señor. Entonces Jesús lo expuso públicamente, Jesús lo confrontó y le hizo ver a ellos que su razonamiento teológico, lamentablemente, ellos estaban violando la ley de Dios, porque en vez de centrar en el espíritu de la ley que habla del amor, de la misericordia, de la justicia, de la piedad, estas personas estaban más concentrados en sus posiciones o sus tradiciones de origen humano que en el verbo de Dios. Y esto pasa también en muchas congregaciones, amado. Se lo digo porque conmigo habla muchas personas y me da pena que tenemos un concepto del evangelio que no está en la Biblia. Y eso me tiene muy preocupado. Amén. Muy preocupado. Entonces estas personas, estos fariseos allí estaban. Allí estaban y entendían que eran limpios delante de Dios. Jesús le dijo: no, ustedes están sucios. Ustedes están como los demás también. Lo que pasa es que ustedes están peor, porque los demás reconocen que están sucios y que son pecadores, pero ustedes entienden que están demasiado limpios. Entonces ustedes están peores que ellos. Entonces estos fariseos fueron los que acusaron a Jesús en un momento dado, que hasta los demonios que echaba fuera lo hacía en nombre de Belcebú. O sea, ellos no echaban demonios, pero Jesús así les molestaba. Ellos no sanaban enfermos, entonces decía: ¿para qué sanan los enfermos el día de reposo? Y cuando Jesús disertaba la palabra del Señor, siempre andaban buscando la quinta pata al gato, a ver como dónde yo te agarro. Siempre, a ver, porque hay gente así. Hay personas que a mí me hacen preguntas. ¿Usted cree que porque quieran saber yo saben la respuesta? Es para ver qué yo opino. ¿Me entiende? Hay personas así. Preguntas capciosas, con doble sentido. Y
Así eran estas personas. Entonces, ellos trataron de poner a prueba a Jesús usando muchos métodos para tratar de meter al medio a Jesucristo. Es por esto que este fariseo, dice la Biblia, que sube al templo, ¿sabe a qué? A orar. Jesús está citando esta parábola. Pero dentro de la misma también dice la Biblia que había un publicano. Ay, que estaba allí también orando. El publicano. Y aquí sí que hay problema. Porque los publicanos eran odiados totalmente por el pueblo. El pueblo no quería saber de ellos. Amén. Eran las personas que cobraban los impuestos. Los impuestos eran cobrados para Roma, no para los judíos. Entonces, el publicano, aunque fuese judío, se veía como un traidor de su nación, porque ellos servían a Roma y Roma era el imperio que le había subyugado a ellos. Y vemos que al ver a estas personas, estos cobradores, así se le llamaban los cobradores de impuestos, los publicanos, el pueblo no quería saber de ellos porque muchos de ellos, o prácticamente todos, eran considerados como ladrones también y pecadores. Porque ellos le cobraban impuestos a Roma, pero abusaban de la autoridad conferida por Roma. Y le imponían al pueblo muchas veces más de lo que el pueblo tenía que dar, más de lo que Roma exigía para ellos. Y se aprovechaban, se enriquecían. Bendito el Señor. Entonces, ponían mucha suma de dinero de manera arbitraria al pueblo para el sustento de los publicanos. Y los publicanos pues vivían muy y bastante bien. Y esto molestaba al pueblo diciendo, mira, estos son de nosotros, pero son unos traidores. Si ellos viven bien es porque Roma lo pone a vivir bien a expensa de nosotros. O sea que los publicanos no caían bien. Los judíos lo odiaban de mala manera, apoyado por ese sentimiento nacionalista del pueblo hebreo que veía a este grupo de personas como los traidores, los rebeldes. Los publicanos formaban parte prácticamente de los romanos que oprimían a este pueblo. Y vemos aquí que hablar de impuestos, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Se hace difícil, usted lo paga porque ya es una ley y se somete, pero a nadie le gusta pagar impuestos. Amén. Entonces ellos, al sentirse oprimido por los romanos y estos publicanos que siempre estaban ahí, dice la historia que no lo dejaban ni entrar al templo. Los publicanos tenían que estar fuera. No era digno de estar en el templo. No podían, para nada, amado. Entonces, los abusos que muchos de ellos cometían, el rechazo, ellos lo sentían del pueblo, la repugnancia del pueblo hacia esta subclase social. Ese es el caballero que Jesús hace mención que entra en el templo. Entra al templo a adorar a Dios. Él entra al templo a hablar con Dios. Y el fariseo también entra al templo, según él, a adorar a Dios que él entró. Pero ¿qué nos dice la Biblia, amado? Cuando usted se va a la palabra del Señor, se da cuenta que esta no es la actitud del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba a Dios. No, hermano, oraba consigo mismo. Consigo mismo oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, aleluya, injustos, adúlteros, ni aún como este que está aquí al lado del altar mío, aquí cerca de mí, que no se quiere acercar a mí, que lo mejor que hace es no acercarse, ni como ese publicano que está por ahí. ¿Me entiende? Esa es la actitud de este caballero. Dice, pero Señor del cielo, ¿qué actitud? ¿Quién le enseñó esa actitud? No fue Jesús, no.
Este hombre llega al templo comparándose con los demás. Amén. Juzga inmediatamente a los que están a su alrededor. Y su justicia es valorada por él mismo y no por Dios. Y es triste ver la actitud de este caballero, que en vez de hablar con Dios con un corazón sincero, comienza a ver todo lo que está a su alrededor y a compararlo y a justificarse por lo que él ve. Y eso nos pasa a muchos de nosotros muchas veces, que sabemos que no andamos del todo bien, pero el otro anda peor que yo y yo me justifico en el otro. Eso pasa. Pero también el Señor quiere que entendamos algo muy, pero muy importante: cuán grande es la justicia y el amor de Dios. Este caballero llega y él entiende que él es salvo. Él entiende que su justicia sobrepasa a todo lo demás. Y cuando está ahí delante de Dios comparándose, él dice que él no es transgresor de la ley, para nada, para nada, para nada. Lamentablemente la actitud, en vez de orar a Dios, lo que vemos es una actitud acusatoria. Y usted entiende que Satanás es el que acusa. Muchas veces nosotros tomamos la misma actitud del fariseo. Del fariseo, que no vemos la viga que está en nuestro ojo, la viga, el pedazo de palo. Sin embargo, la paja del ojo ajeno estamos pendientes de ella. Hay personas que son especialistas llevando la vida de los demás, sin embargo, son muy malos haciendo un autoanálisis de ellos. Nosotros estamos para autoanalizarnos, como dice Pablo, que tenemos que examinarnos nosotros mismos, examinarnos a ver cómo estamos delante de Dios. Este fariseo era un judío, pero para este caballero que estaba aquí, este no merecía ni estar ahí cerca de donde él estaba, ni que se dejara ver de él, porque inmediatamente lo acusa. Yo no soy, aparte de los que comparó que estaban fuera, dice, no soy como este fariseo que está aquí. Y así muchas veces nosotros tomamos la actitud de menospreciar a otros. Menospreciar a otros porque entendemos que estamos más consagrados, porque entendemos que somos más santos, porque entendemos que vivimos en un nivel de santidad más elevado que otros. Y damos gloria a Dios cuando logramos esos niveles de santidad. Damos gloria a Dios cuando maduramos en el Señor. Damos gloria a Dios cuando tú tienes intimidad con Dios. Glorifica a Dios. Ese es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Ahora bien, cuando llegamos a ese nivel de intimidad con Dios, y usted y yo caemos en la actitud del fariseo, significa que no estamos muy profundo en el Señor, sino que estamos en la superficie. Porque cuando estamos en el Señor, tú vas a ejemplificar lo que es una vida cristiana y que los demás vean a Cristo en ti. En este caso, cuando yo utilizo mi vida cristiana para humillar a los demás y para hacer ver que tú eres menos que yo y que yo pueda a ti condenarte y hacer lo que quiera contigo, entonces mi actitud no es correcta delante del Padre. Este caballero, como nos enseña la Biblia, que toma tal actitud, sabiendo que hay un publicano allí que no ha visto bien ni por el pueblo ni por ellos, por nadie lo ve bien, nadie lo ve bien. Él entiende que no es digno de misericordia. Amados, nosotros no podemos decir quién es digno y quién no es digno. El Señor murió por todo. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el Señor murió por todo, por los buenos, por los malos, por los pecadores y no pecadores. Y el problema es que no hay bueno. No hay bueno. Hay uno solo bueno y es Dios, dice la palabra. Porque de una manera u otra usted y yo somos pecadores, amén. Entonces vemos a este caballero que lamentablemente subieron al templo a orar. Sin embargo, el fariseo no lo hizo. El fariseo no oró. El fariseo lo que hizo fue criticar.
Y así hay muchos de nosotros que en medio de una oración criticamos. En medio de una oración denunciamos cosas ocultas y nos convertimos en chismosos. Desatamos chisme, situaciones aún de la iglesia en medio de una oración. Y vamos a orar por el hermano, ¿sabe? Qué mundano, el que hizo tal y tal cosa, ese que hizo el otro. Eso en medio de una oración. Bendito el Señor. Pero este caballero supuestamente sube a orar y no lo hizo. No lo hizo. Habló consigo mismo. Amén. Yo no sé con qué actitud nosotros vinimos a la iglesia. Si con la actitud del fariseo o con la actitud del publicano. Porque el fariseo, vemos aquí que él comienza a hablar y a meditar él consigo mismo, lo justo que es, lo consagrado que está. Y comienza a presentar su hoja de vida, su perfil de cristiandad delante del Señor. Aquí está mi currículum vitae, Señor. Aquí está mi hoja de trabajo. Y comienza a decirle al Señor todo lo que él hace. La pregunta, ¿lo sabía Dios lo que él hacía? Así hay personas que vienen al templo a adorar a Dios y lo menos que hacen es eso. Yo voy por el templo y vienen, esto lo veo muy normal, y hablan más con el hermano que le queda al lado que con Dios. Y están pendientes de todo, el que cruzó, el que no cruzó, cómo cruzó, qué dijo, qué no dijo, qué ropa trajo, y sentados ahí no oran. Parecen vigilantes en la iglesia. Pero fue a adorar que vino ese hermano. Y llevan la vida hasta del que no conocen en la iglesia. Y eso es triste. Esa es la actitud del fariseo. Él está allí que fue a orar con Dios. Sin embargo, lo que está haciendo es criticando a todo el mundo. Y menospreciando al que está al lado de él. Lo está menospreciando. Ay, Señor. Entonces hay personas que tú lo ves, que vinieron a esa iglesia, inmediatamente tienen la oportunidad de hablar con hermanos, salen y allí se ponen a hablar con el hermano. Pero fue a culto de oración que vinieron. Dispuesto, ¿me entiende? Y voy a adorar a Dios y no abren sus labios para hablar con Dios. Hay personas que vienen a un culto de oración, hay muchos que no se pueden poner de rodillas. Eso lo entendemos. En un culto de oración hay personas que no pueden ponerse de rodillas. Aún mi esposa tiene problemas porque tiene unos problemas en las rodillas y otros más como ella, y fácilmente lo juzgamos. Mira, no se puso de rodillas. Pero yo sí me sé poner de rodillas. Yo sí me sé humillar, Señor. No soy como la esposa del pastor. Esa no le gusta ponerse de rodillas, pero a mí sí, porque soy humilde. No importa que se me hagan callos en las rodillas. Ella porque no se quiere poner la rodilla negra, pero a mí no me importa. O sea, hay personas que rápidamente sacan conclusiones del otro, pero no saben ni el por qué, ni le preguntan tampoco a las otras personas. Entonces hay personas que no se pueden poner de rodillas y tienen que estar sentados. Eso pasa. Pero yo quiero decirle que sentado también se puede orar. Porque hay personas que se sienten a llevar vida. Ustedes no lo ven en actitud de oración. O sea, si no puede orar de rodillas, ora sentado. Esté en comunión ahí, sentadito, en comunión con Dios y orando con el hermano que está dirigiendo las oraciones. Si cuando te proponga venir a la iglesia, ven con la actitud del publicano, dispuesto a que no es digno, que es un privilegio estar aquí y adorar a Dios. Amén. Hay que aprovechar el momento cuando está en la iglesia. Si viniste a adorarlo, pues adórale. Si viniste a gozarte, gózate. Si viniste a escuchar el sermón, no permita que nadie te hable, que nadie te distraiga. Este se puso de pie, dice la Biblia. Se puso de pie
Gloria a Dios que se puso de pie, dice la palabra del Señor. Los dos se pusieron de pie. Dos posiciones iguales, pero actitudes diferentes. Los dos estaban de pie, pero la actitud de los dos no era la misma. Porque hay uno que está orando consigo mismo y hay otro que siente que es demasiado pecador. Aquí vemos nosotros el fariseo, está en su sinagoga, está en su lugar de adoración. Amén. Y vemos al publicano lejos de donde está aquí el fariseo. La pena, la vergüenza lo hace sentir que no se puede ni acercar allí al altar. Era rechazado en la calle, entendía también que iba a ser rechazado en la iglesia. Él entendía la actitud de este fariseo. Él entendía perfectamente. Pero los dos hablaron. Pero la pregunta, ¿con quién hablaste? Uno habló consigo mismo, otro habló con Dios. Lo más importante es que tú hables con Dios. Porque esto no se trata ni de ti, de mí, se trata de Dios en la vida de nosotros. Amén. Y esa actitud es la que mueve a Jesús a dar un ejemplo de lo que es tener una verdadera comunión con el Señor. Amén. Lo más lindo es ser escogido por Dios. Vemos aquí a este caballero. No era un pagano, no era un gentil, era un judío. Pero lamentablemente el fariseo entendía que él estaba desprovisto, este caballero, de la bendición de Dios, que Dios no podía tener misericordia de esa persona. No podía tenerla. El fariseo no entendía cuán grande es el amor de Dios. Este caballero estaba tan, pero tan contaminado para el fariseo que por eso es que lo señala y lo condena rápidamente. Jesús habló claramente y Jesús nos dio a entender cuán grande es el amor de Él. Que la contaminación que tiene el hombre, no importa quién usted sea, mujer o hombre que me escucha, no importa el lodo cenagoso que tú hayas llegado, que tú estés, de allí Dios te rescata. De allí Dios hace cosas hermosas con nosotros cuando nos ponemos en sus manos y entendemos cuán grande es su amor y su misericordia y que su gracia nos ha alcanzado. Esa gracia siempre Dios les tiene dispuesta para aquellos que la reciben, para aquellos que reconocen cuán grande es el amor de Dios. Dios cambia, transforma, liberta. Dios hace cosas hermosas con las personas que se ponen en las manos de Él. No importando la condición que usted tenga pecaminosa, Dios lo hace a usted una persona transformada y regenerada, independientemente de lo que los hombres puedan pensar de usted. Gloria al Señor, aleluya. Vemos aquí a este caballero concentrado solamente en lo exterior y enarbolando todos sus logros, él allí delante de Dios. Pastor, sí, porque le dice al Señor, Señor, oraba consigo mismo, te doy gracias. Él le daba gracias al Señor. ¿Da gracias es malo? No, eso es bueno. Pero dependiendo cómo yo doy gracias. Yo doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. ¿Entiende? Hay demasiado egocentrismo. Hay demasiado orgullo. Hay demasiada soberbia. Y este espíritu se está metiendo en las iglesias, en los cristianos de hoy en día. Que soy cabeza y no cola. Y que como soy cabeza, yo no hago fila. Los hijos de Dios no hacen fila. ¿Me va entendiendo? Se sienten superiores. ¿Qué tú eres? Yo soy la princesa del Señor. Yo soy el hijo del rey. Sí, usted es cristiano así. Dice, príncipe. Y Pablo dice, ojalá vosotros reinase. Porque ustedes hablan como los que están reinando y todavía no ha llegado el tiempo. Ojalá que fuese así. Entonces hay personas que hablan como si ellos estuviesen reinando. Llegará un tiempo en que eso será correcto, que tú te sientas, óyeme, superior, porque está con un cuerpo glorificado y está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
Por el momento ahora de nosotros es de siervo, de hijos de Dios, de servidores, de los demás, no creyéndonos más importante y que yo no hago fila y aquel que haga fila. No, eso no es así. Y que yo en el trabajo no puedo tener este trabajo. A mí hay que darme el trabajo de gerente o de esto o del otro. ¿Y por qué? Porque yo soy hijo del rey y vivo como hijo del rey y todo lo bueno es para mí. Y a mí, no, mire, yo uso zapatos de marca y esta camisa, qué bonita. Esa no es de marca, esa no me gusta. Y esos tenis, no, esos no son de marca, están como los hijos míos. Pues no dice Nike. Buscan cosas de marca. O sea, hay personas que entienden que merecen más porque son hijos del rey y viven como hijos del rey. Este caballero entiende que él merece, que él es digno. Él es digno. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, oiga, aleluya, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bendito el Señor. Ayuno 2 veces a la semana por si acaso. Soy sometido ahí. Doy diezmo de todo, óyeme, de todo lo que gano. No dejo nada. Así hay mucho en la iglesia. Porque yo hago esto, yo hago el otro, y hago esto, y soy maestro, y soy predicador, y soy aquello, y dirijo tal grupo. Amado, eso es increíble. Usted ve ese acto de soberbia en muchas personas que con humildad debieran decir: yo lo que soy un servidor del Señor y hago lo que Dios me permite hacer. Este caballero está elogiando sus ayunos y es bueno ayunar, eso es una bendición. Y orar, es bueno orar, pero tus ayunos no es para que tú te sientas que eres superior a los demás hermanos. Y eso es lo que yo digo. Mire, amado, yo he pasado por procesos de ayuno muy hermoso en el Señor. Y ustedes lo saben, yo he durado hasta 40 días en ayuno de oración, ahí metidito, orando con Dios. No me he muerto, salgo vivo. Pero cuando salgo de ahí, ustedes nunca me han visto aquí que yo llego erguido. Estuve 40 días con el Señor. Para abajo todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene el pastor? ¿Qué es lo que tiene? La unción. Hay personas que duran 3 días ayunando y orando, amado hermano, y ya de ahí salen a escribirte un libro. Que Dios le habló, que Dios le dijo, que esto y el otro. Tú dices: pero yo me siento hasta frustrado algunas veces. Y yo: Señor, pero es que yo soy un enemigo tuyo. Yo no sé si usted me entiende, porque hay cosas que no cuadran. Entonces de ahí salen erguidos, porque Dios trató conmigo, hermano. Así. Y es para que todo el mundo se someta a la autoridad que Dios le ha conferido a través de ese ayuno. Mentira del diablo, amado. Porque el ayuno no es para que tú te hagas superior. El ayuno, ¿sabe para qué es? Para que nos humillemos cada día, entendamos cuál es la voluntad de Dios y yo me someta a la voluntad de Dios y no Dios a la voluntad mía. Porque hay personas que van al ayuno y creen que salen con un cetro de autoridad para que Dios haga todo lo que ellos digan. De ahí salen: yo declaro, yo esto, yo el otro, y señora esto, señora aquello, dándole orden a Dios. Y usted ve, hermano, amén, amén. Mentira del diablo, eso no es cristianismo. Pastor, la actitud del fariseo, que se siente digno de todo. Bendito el Señor, aleluya. Y tenemos que cuidarnos, amados hermanos, tenemos que cuidarnos. Porque esto nos puede pasar a todos. Amén. El problema del fariseo, ¿cuál es? Él no siente convicción de pecado. No siente convicción porque se siente demasiado bien. Y ese es el problema de nosotros, que nos sentimos tan bien y tan santos que no vamos donde Dios: Señor, mira, perdóname en lo que yo te he fallado, en lo que esto. No. Pero sí tenemos el sable para cortarle la cabeza a quien sea.
Yo recuerdo un hermanito que vio a una hermana y no la vio con manga larga. Era un predicador. Y a donde quiera que iba decía: te va a llevar el diablo porque tú tenías una manga corta. Manga corta, manga corta. Ahí. Ya porque se veía ese antebrazo, ya tú estabas condenado al infierno. Después me dijeron: no, el varón se descarrió. Yo no podía pasar de ahí porque no estaba predicando el cristianismo. No sé si usted entiende. No está predicando lo que el Cristo enseñó. Entonces yo tengo mis convicciones. Y hay convicciones que yo no la cambio ni la negocio con nadie. No, porque tengo mis convicciones. Pero porque yo tenga ciertas convicciones, eso no me da el derecho a mí de los demás creer que son menos que yo, o que no sirven, o que Dios los rechaza. Yo tengo mis convicciones y tengo que respetar sus convicciones también. Ahora bien, hay un marco de referencia que es la Biblia, que lo que diga ella es a lo cual tenemos y debemos de someternos. La palabra del Señor. Amén. Entonces vemos aquí a esta persona que lamentablemente el Espíritu de Dios no puede obrar en la vida de él. ¿Por qué? Porque su alma estaba revestida de justicia propia. Y eso nos pasa a nosotros, que cuando ayunamos, oramos y estamos consagrados y obedecemos a Dios, entonces viene ese espíritu del diablo y nos posee y nos sentimos mejor. Y ya yo no puedo tratar con tal hermano porque es muy carnal, no entiende la dimensión que estoy. Y es todo lo contrario. Envuelve a ese hermano para que se te acerque a ti y trata de meterle la dimensión que tú estás. Pastor. Entonces no podía dejar que el Espíritu de Dios hiciese una obra extraordinaria en la vida de él. Amados hermanos, aunque el Señor arrojase esos dardos de amor al corazón de este fariseo, esa coraza era demasiado grande, de justicia propia, de justificación humana. Y así hay muchas personas que ustedes ven que no se han entregado a Jesucristo y usted presenta el plan de salvación y ellos están justificándose. Es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no hablo mentira, es que yo no esto. Pero tú recibiste a Cristo. Pues yo soy más cristiano que cualquiera. La misma actitud de los fariseos. Amén. Entonces hay algo que hay que entender, que Cristo solamente va a salvar a aquellos que únicamente reconocen que son pecadores. Los que reconocen que no están bien delante de Dios son los que Jesús va a salvar. Recuerde que vino a sanar, a salvar a los que están quebrantados de corazón. Pero este caballero no está quebrantado de nada. La Biblia habla, dice que vino para pregonar a los cautivos, libertad a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, dice Lucas 4:18. Amén. Y Lucas 5:31 dice: pero los que están sanos no necesitan médico. Entonces, los fariseos se consideraban personas muy saludables espiritualmente. Por consiguiente, el perdón, el amor de Dios, ellos no lo necesitaban porque estaban demasiado bien. Al contrario, Jesús era un pecador, un hijo del mismo diablo. Amén. Entonces, el Señor no puede obrar cuando tú y yo no reconocemos nuestra propia condición o la verdadera condición a la cual estamos. Alabado el Señor. Hay que comprender, amado, que es un peligro cuando tú y yo no reconocemos cuán pecadores nosotros somos. Eso es un peligro. Bendito Dios. El publicano, vemos una actitud totalmente diferente, pero muy diferente. Dice el fariseo aquí, cuando está orando, se justificó, todo está bien, señaló los errores de los demás, como cualquiera lo hace, descalificó a todos los demás, lo que él consideraba malo, y también manifestó el desprecio para este publicano, que estaba buscando la misericordia, la gracia, la benevolencia de Dios sobre la vida de él. Amén.
Entonces vemos aquí como este caballero resaltó que él ayunaba 2 veces a la semana, que daba diezmo. O sea, en otras palabras, yo cumplo toda la ley. Y si cumplo toda la ley, entonces el reino de Dios es mío. Y como el reino de Dios es mío, los demás están mal. Y yo puedo pisotear, y yo puedo condenar, y yo puedo hacer lo que sea con los demás, porque yo estoy bien. Y me gusta algo, la actitud del publicano, que acepta su condición de pecador y va delante de Dios, amados hermanos, para que la misericordia de Dios sea manifiesta en la vida de él. El publicano dice, mas el publicano estando lejos, o sea, no estaba cerca porque no se sentía digno de estar cerca. No quería ni alzar los ojos al cielo. No quería. Así no quería ver para el cielo porque se sentía indigno. Era menospreciado por el pueblo, menospreciado por todo el que lo rodeaba, menospreciado también en el templo, en la congregación. Amados, y muchas veces nosotros tomamos la misma actitud de los fariseos. Hay personas que cuando vemos su condición, cómo está externamente, por la droga, por el alcohol, por los vicios, porque el mundo de una manera u otra ha destruido su vida. ¿Y sabes qué? Lo menospreciamos. Y en la iglesia muchas veces no quisiéramos ni que entre. Hay iglesias que no le permiten ni entrar. Desde que ven su condición física, dicen, no, esto no es digno de que entre a este lugar. No es digno. Mira cómo está. Y me gustó una noche en la cual nosotros aquí hicimos un drama donde prácticamente la iglesia no sabía de ese drama. Y alguien se vistió allí atrás como un indigente de la calle, se puso una herida. Los mismos líderes me decían, pastor, hay una persona que está herida, es bueno llamar al 911. Y yo, déjenla ahí. Pero yo sabía, déjenla ahí tranquila, tranquila. Si no está haciendo desorden ni nada, déjenla ahí tranquila. Y estaba tirada toda sucia, llena de carbón, tenía una herida por aquí. Y ahí estaba tirada. Y los hermanos, algunos venían y entraban y decían, Dios, ¿y qué es esto, Padre? ¿Qué es esto? Y en un momento dado esa hermana se para, viene aquí, aún sabiendo nosotros, los hermanos aquí, la situación, entre comillas, por la cual estaba atravesando esta hermana. Vi algo muy lindo de los niños. Era un culto de niños. Era un culto de niños y adolescentes. Y a pesar de estar en esa condición, sin ellos saber, ¿sabe qué hicieron unos niños? Que la abrazaron. A pesar de estar sucia, como se veía, como una poliosera, se veía así. Y ellos la abrazaron y le brindaron amor, le brindaron cariño. Muchos hermanos lloraron esa noche. Y después al final salió que era un drama. Pero yo me sentí bien, dije, gloria a Dios, porque no se vio ese menosprecio. Y me acuerdo de una historia de un pastor que lo llevaron a pastorear una iglesia. Y ese día todo el mundo está esperando al pastor. Sin embargo, él se vistió como un indigente de la calle. Y estaba todo mal vestido. Y ese era el pastor de la iglesia. Y la gente estaba esperando al predicador, al pastor. Y el pastor no apareció. Sin embargo, rechazaron al indigente que estaba allí. Porque no podía entrar a esa iglesia. En tal condición no podía. Sin embargo, ese era el pastor. El pastor quería darle una lección, una enseñanza a la iglesia. Y se la hizo vivir en carne propia. La condición espiritual en la cual ellos estaban. Muchas veces hablamos del amor de Dios, de la grandeza de Dios, pero eso solamente se queda en palabras. Cuando llega la hora de la verdad para mostrar cuán grande es el amor de Dios en mi vida para con los demás, entonces estamos limitados por nuestros prejuicios.
Nos bloqueamos, amados hermanos. Sin embargo, vemos a Jesús que no se limitó. Allí Él vio diferentes clases de personas que estaban enfermas. Estaban también los leprosos que estaban en el leprocomio, que no podían socializar con el pueblo por su condición de lepra, la cual contaminaba a todo el mundo. El leproso tenía que anunciar cuando llegaba a un lugar o cerca de un lugar: leproso soy, inmundo soy, inmundo soy. Que todo el mundo supiese que había un leproso cerca y la gente se alejaba. Sin embargo, Jesús, vemos con el amor y la misericordia que estos leprosos se acercan a Él y no reciben menosprecio como los fariseos, que mientras más lejos mejor. Jesús no fue así. Jesús lo recibió, Jesús oró por ellos, Jesús los sanó y mostró cuán grande es el amor de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces es linda la actitud de este caballero, que se siente pecador, indigno, ni para el cielo yo voy a ver, porque sé que Dios está ahí, Dios me está viendo, y yo no soy digno de que Dios me vea porque soy malo, porque he traicionado mi patria. Pero Señora, yo quisiera acercarme a ti. Yo quisiera acercarme a ti. Y esa es la actitud de Leví en un momento dado, siendo menospreciado por el pueblo, totalmente menospreciado. Sin embargo, hay un personaje que es también religioso, que se llama el Mesías. Le dicen Jesús de Nazaret. Y yo sé que ese Jesús me va a rechazar igual que los fariseos. Ese Jesús me va a ver mal como todo el pueblo a mí me ve mal. Amén. Entonces vemos aquí que estos fariseos tenían una lepra en su corazón que ellos no podían verla, pero Dios la veía. Jesús la pudo ver, la pudo visualizar. Amén. Y así hay muchas personas con una apariencia por fuera que todo está bien, sin embargo sus corazones están leprosos, pero Dios lo está viendo. Y hay que limpiar el corazón, porque hay actitudes físicas que nosotros hacemos. Hay actitudes en nosotros muchas veces que muestran lo que hay en nuestro corazón, a pesar de la apariencia que muchos tienen de que yo soy muy santo, de que yo soy muy religioso, de que yo soy muy cristiano. Pero hay actitudes que dicen todo lo contrario. Por eso Jesús le dijo a ellos, Mateo 23, 28, 25, 27, le dijo claramente: así también vosotros de fuera dice la verdad, os mostráis justo a los hombres, mas dentro lleno estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribís, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas dentro están llenos de robo y de injusticia. Ustedes dentro. Ay de vosotros, escribís, fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcro blanqueado, que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Bendito el Señor. Entonces estas personas no entendían lo que era la misericordia del Señor. Entonces vemos en un momento dado Leví, Mateo que está acostumbrado a ser rechazado, acostumbrado a que las personas lo vean mal como un traidor. En un momento dado hay un personaje religioso que se está moviendo por toda Genesaret. Y dice la Biblia que en un momento dado, cuando Jesús va cruzando cerca de Mateo y él está esperando el rechazo, lo que recibe es un llamado de amor. Amén. Me imagino allí Mateo sentado en su garita de peaje, su cuartito para cobrar sus impuestos, y Jesús viéndolo allí haciendo su trabajo, y le dice: sígueme. Mateo nunca en la vida esperó que Jesús lo iba a seguir, lo iba a decir sígueme. Nunca en la vida. Al recibir tanto rechazo, dice que este caballero inmediatamente escuchó esa palabra sígueme, se levantó y lo siguió. No vaciló, no dudó, no dijo: óyeme, este negocio a mí me da demasiado dinero, este negocio me da posición. No, para nada, amado hermano. A él no le importó si iba a ser pobre, si le iba a ir mal. Jesús dijo: sígueme. Y dentro de su corazón, amado hermano,
Jesús vio a un hombre más que a un cobrador de impuestos. Vio allí un corazón que estaba dispuesto a escuchar la verdad, a obedecer a Dios y dejar a un lado ese oficio de publicano y servir a Dios en espíritu y en verdad. Dejó el oficio a un lado, amado hermano. Quería escuchar a Jesús, quería unirse a la obra de Cristo. Sin embargo, el fariseo religioso que estaba allí con su lepra invisible que Jesús quería curar dentro de su corazón, este caballero entendía que no necesitaba de Jesús. Y así hay muchas personas que por fuera, amados hermanos, tienen una apariencia de piedad, pero por dentro niegan la eficacia de ella. Este hombre recibió la verdad de Dios. Este hombre acudió a Cristo y en su condición de pecador recibió el perdón de Dios y se convirtió en un discípulo de Jesús. Y vemos aquí la actitud de este caballero, que también como el Señor ve la actitud hacia él, que no quiere ni levantar su mirada, dice la Biblia. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó al pecho. ¿Te has visto las personas que cuando pasan algo se dan por el pecho? Ay, Señor, perdóname. No sé qué es lo que tiene golpe en el pecho. Si es como que hace que el corazón sienta algo más. Sí, eso me acuerda. Lo que pasa es que una vez hubo un temblor de tierra, creo que fue en el 2002, por ahí, o 2003. Y yo veía mucha gente corriendo por la calle. Y veía uno en mi trabajo que no era fácil. ¿Usted me entiende? Él no era fácil. Y yo lo vi que andaba con unos pantaloncitos cortos. Y decía, ay, Señor. Y yo, oh, pero este no parece. Entonces dice, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Todo lo que yo haga, Señor, y pueda hacer, no me va a justificar ni me va a dar salvación. Nada de lo que yo haga. No hay obra humana que yo haga que pueda llevarme a tu presencia. Yo solamente pido que tu misericordia, que tu gracia me alcance. Sé propicio de mí, Señor. Que tú seas mi redentor. Que tú seas quien pague el precio por mí. Señor, yo no puedo pagarlo, pero yo sé que tú, Dios mío, tu misericordia, que tu gracia me puede alcanzar. Esa es la actitud de este caballero. Y el resultado, ¿cuál fue? Los dos subieron al templo, pero no con la misma actitud. Los dos se pusieron de pie, pero no con la misma actitud. Los dos oraron, pero no con la misma actitud. Uno para sí y otro oró al Señor. Los resultados fueron diferentes. Dice el Señor, ¿sabes qué? El fariseo, ¿cómo salió? Condenado. Salió condenado. Salió como vino. Así mismo como llegó, así mismo salió. Así hay personas que vienen a la iglesia y se van igual o peor. Porque no vienen con una actitud para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vienen con la actitud a ver cómo predicó el pastor, lo que cantaron y eso que cantaron y eso y otro y el otro. Y mira cómo te tocó y mira cómo aquello y mira este cómo oró. Ay, Dios mío, si fuera yo, si fuera esto. No vinieron con una actitud de adoración a Dios. Entonces, como este caballero que vino fue con un espíritu de autojustificación y de crítica hacia todo el que le rodeaba, dice el Señor, se fue condenado. Ay, Señor. Sin embargo, la lepra, la inmundicia representada en persona en el publicano, que no merecía perdón, que no merecía misericordia, dice la Biblia que se fue justificado. Se fue perdonado por Dios. Por la actitud que este caballero mostró. Amados, tenemos que cuidarnos de la actitud de los fariseos. Porque muchas veces el creernos que somos mejores que los demás y que no puedo tratarme con fulano, con mengano, o no puedo darle la mano a alguien que esté bebiendo, darle el mensaje. Muchas veces tomamos esa actitud. Yo recuerdo que aquí muchas veces la gloria sea para Dios. Muchas personas de los que bebían alrededor aquí siempre me decían, me gusta la actitud del hermano Edwin. Yo no era pastor,
Porque aunque uno esté bebiendo, viene aquí, abraza a uno y nos deja un mensaje. ¿Me entiende? Nos dice algo. Y siempre saluda a uno y no menosprecia a uno. Decían eso. Y digo, gloria a Dios. Pero eso significa que habían otros hermanos que posiblemente veían a esa persona, conocían a esa persona y posiblemente viraban la cara. Porque estaba bebiendo. No, amado hermano. Tomemos la actitud que el Señor mostró, siempre con ese amor, siempre con esa misericordia. Amados, y que podamos entender, amigos que me escuchan, que solamente el perdón de Dios, la gracia de Dios, es que nos hace acepto ante su presencia. Todos los que estamos aquí fuimos malos de una manera u otra. No importa cuán pecador, no importa cuán inmundo, no importa en el lodo cenagoso que te encuentres, Jesús está dispuesto a cambiar tu vida. Jesús está dispuesto a perdonarte. Jesús está dispuesto a justificarte. Esta tarde el Señor la ha hecho para que tú cambies el rumbo de tu vida y tome la actitud de un publicano reconociendo que eres un pecador. El Señor te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.